licenciado José Luis Caballero es licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Realizó estudios de Derecho de Autor en la OMPI, en Ginebra, Suiza, y en el Instituto Internacional del Derecho de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Cursó la maestría en Derecho Comercial, Propiedad Intelectual en la Universidad Queen Mary en Westfield College de la Universidad de Londres, especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial por la Universidad Panamericana en México. Escribe regularmente artículos y ensayos para su publicación en libros, cuadernos y revistas especializadas en la materia. Autor del libro Derecho de Autor para Autores, publicado por el Fondo de Cultura Económica, coordinador junto con el doctor Martín Michaus del libro Estudio de Derechos de Autor y Propiedad Industrial en homenaje al licenciado José Luis Caballero Cárdenas, publicado en 2015 por Editorial Porrúa. Es profesor de Derecho de Autor en la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Panamericana, en el Máster en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Pontificia de Comillas en España. Es profesor titular de la especialidad en Derecho de Autor del Instituto de la Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia IPIDEC en México. Es consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI y conferenciante en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos en el Programa de Cooperación en materia de Desarrollo para América Latina y el Caribe, así como en el Programa de Capacitación a Jueces de América Latina y el Caribe. Ejerce como abogado especialista en Derecho de Autor y Derecho del Entretenimiento desde hace 38 años. José Luis, es un gusto tenerte en tu casa, literalmente él es de la universidad, así es que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, dicen por ahí que lo primero que hay que hacer es agradecer a los anfitriones. Me da mucho gusto volver a saludar a mi colega y amigo Manuel Becerra, Ana Betancourt, y desde luego a ti, Carmen, agradeciéndote la oportunidad de permitirme volver a mi casa, efectivamente, la Facultad de Derecho de la Universidad, hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y sobre todo en esta penúltima sesión del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual, el que me hayan permitido venir a platicar de un tema que, caray, como muchos otros, empieza a dominar pues buena parte de los ciclos de conferencias, de las discusiones, de los artículos, y que vuelve a representar a los efectos de quienes estamos inmersos en la actividad cotidiana de la propiedad intelectual, pues un reto más que habrá evidentemente que superar, como se han superado muchos otros a lo largo de la historia. Y para esos efectos preparé una breve presentación, o quizá no tan breve, para abordar algunos de los aspectos pues más relevantes que hoy de alguna manera están nuevamente cuestionando si a través precisamente del empleo de las herramientas de inteligencia artificial surgen obras que tengan la tutela o la protección que la institución convencional que hoy todos conocemos, el derecho de autor, les pudiera otorgar. Para esos efectos, quiero compartirles en primer lugar que, si bien es cierto que no he asistido a los casi 34 o 35 velorios del derecho de autor, sí me ha tocado de alguna manera estar presente en muchos de ellos, casi todos a partir de los años 80, y me refiero a los 30 y tantos velorios del derecho de autor porque cada vez que surgió básicamente un instrumento que permitiera la fijación o permitiera la comunicación o permitiera de una u otra manera romper con los mecanismos tradicionales de comunicación de las obras, había alguien que auguraba la desaparición de la materia simple y sencillamente porque no veían que a través de esta figura hubiera solución a la problemática que se iba enfrentando. Empezamos, si bien es cierto, no con la existencia del derecho a autor, pero sí con uno de los primeros inventos fundamentales en la historia del hombre, que fue el perfeccionamiento al menos de la imprenta, pero de ahí surgió de alguna manera la aparición de la radio, posteriormente del fonógrafo, aparece la cinematografía, a mediados del siglo pasado la televisión a color, después tenemos entre otros muchos inventos importantes la aparición de los
audiocassettes. Más tarde dieron paso a los famosos CDs. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera saben de la existencia de algo que se llamaban los Walkman, que para nosotros, la generación de los años 60, pues era una pequeña grabadora portátil que nos permitía escuchar con unos audífonos bastante defectuosos pues la música de nuestra predilección. Viene la aparición también de la primera comunicación en laboratorios de MIT para precisamente permitir que dos ordenadores tuvieran al menos un impulso eléctrico con la palabra LO, que fue lo primero que se transmitió. La aparición de ARPANET como el antecedente inmediato del Internet. Viene también el cierre de Napster, la primera, yo diría, el primer gran y relevante reto de lo que fue un acto de reproducción masiva de fonogramas que puso en jaque a la industria fonográfica por mucho tiempo. Después, el nacimiento de muchas de las cosas que hoy para todos nosotros ya son evidentemente nuestra realidad cotidiana, como fue el Facebook o como fue YouTube o como es YouTube, la aparición y desaparición de Twitter por X. Y después nos enfrentamos a el advenimiento ya de tecnologías digitales que pues hoy prácticamente dominan nuestra escena, como es el caso de WhatsApp o el caso de Instagram, evidentemente TikTok. Durante la pandemia, la proliferación de estas figuras de los NFTs, desde luego llegan tecnologías como Spotify o Apple Music o iTunes. Y por último, como digamos el último de los eventos a los que estamos asistiendo en este muy peculiar siempre velorio del derecho a autor, porque siguen anticipando que ahora sí finalmente desaparecerá, pues nos estamos enfrentando a la inteligencia artificial. Un reto más, les quisiera decir que en todas las ocasiones anteriores lo único que hubo fue ir acomodando todas esas tecnologías, todos esos desarrollos que efectivamente supusieron un cambio fundamental en la forma en que nosotros no solamente interactuábamos con las obras, sino en la producción misma de nuevos géneros de obras que se vinieron a sumar a los tradicionales existentes, que eran básicamente las obras literarias y artísticas, pero surgieron las obras propias de la tecnología, como los programas de cómputo, como los famosos videojuegos, y hoy muchas otras que han venido de alguna manera a encontrar una convivencia con el sistema tradicional del derecho a autor, y en donde sí o sí se ha encontrado hasta el día de hoy la solución a estos temas, vamos, insisto, que el desarrollo tecnológico plantea y que seguirá planteando. Esto no es un tema que acabe con la resolución de la, digamos, de la problemática de la inteligencia artificial. Me toca escuchar, y seguramente a mis colegas con mucha frecuencia, una frase que dice que hay que pensar fuera de la caja. La verdad es que sí, uno quisiera pensar fuera de la caja. Lo que pasa es que a veces la caja es tan estrecha o se encuentra tan cerrada que no es posible encontrarle, pues, digamos, ese lado virtuoso que muchos alegan. Y sin embargo, en la plática de esta tarde con todos ustedes, no se pretende llegar a una conclusión que sea determinante. Yo creo que aquí la mejor opinión la tendrán todos y cada uno de ustedes, y sumarse al debate lo que hará es que entre todos encontremos seguramente una solución que a todos deje satisfechos. No puedo dejar de mencionar que en este juego generacional habemos quienes nacimos en el mundo analógico y hemos tenido esta fortuna y privilegio de ir pudiendo interactuar también con el mundo digital y ahora con las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, pero seguramente muchos de ustedes nacieron ya en el mundo digital y hoy otros tantos que se van sumando, digamos, a esta discusión, no ven ya en el soporte analógico una razón de ser, ni menos aún de la existencia de una disciplina que limite, que restrinja o que confiera derechos exclusivos, cuando hoy finalmente lo que domina del pensamiento, sobre todo de muchas de las nuevas generaciones, es el intercambio, la posibilidad del acceso libre, indeterminado, ilimitado, gratuito a prácticamente todo aquello que constituye un acto del pensamiento humano. Y no lo rechazo, simplemente, insisto, provenimos de generaciones que tienen evidentemente una perspectiva distinta y probablemente también
una manera pues distinta de ver todo lo que ha sido el fenómeno de la creación, obviamente, a lo largo de la historia. La palabra inteligencia artificial que hoy encontramos prácticamente en todas las referencias de artículos periodísticos a los que nos enfrentamos cada mañana, ya sea en los periódicos o en las redes o en los grupos en los que de alguna manera intervenimos o participamos. La verdad es que siendo evidentemente, digamos, una expresión que puede causar confusión por el cúmulo aparente de disciplinas que convergen en esta definición, yo les diría que no tiene otro propósito ni otra razón de ser que la imitación del pensamiento humano. La inteligencia artificial no es otra cosa que todos esos procesos computacionales que están orientados a tratar de imitar la forma en que los seres humanos pensamos, procesamos y resolvemos la problemática a la cual de alguna manera nos estamos enfrentando. Sobre esta definición es sobre la que esta exposición a lo largo de los siguientes minutos versará. Ustedes podrán imaginar que hay distintos tipos de inteligencia artificial. Hay, por lo pronto, para los efectos digamos, de su categorización, dos grandes grupos. La primera, imagínense, denominada como inteligencia artificial débil o reducida, y otra que es la inteligencia artificial fuerte o la superinteligencia artificial. La inteligencia artificial débil, por curioso que parezca, es a la que hoy prácticamente todos nosotros estamos acostumbrados a identificar, y no solamente a ello, sino a interactuar en nuestras actividades de la vida cotidiana, y en muchas que hoy se están empezando a presentar en pues muchos de los procesos a los que de una u otra manera nos estamos enfrentando, como simplemente pedirle a Alexa, esta aplicación de inteligencia artificial de una plataforma de consumo muy famosa, que toque una melodía en particular, o cuando le pedimos, por ejemplo, en este caso, Siri, que nos indique un restaurante o una gasolinería que esté próxima a nuestro destino, o inclusive en aplicaciones tan cotidianas o de uso cotidiano como podría ser el caso de Instagram, o como hoy ya es una realidad en algunos países, aún no en el nuestro, y será difícil con el sistema de tránsito tan caótico que tenemos, los vehículos que hoy se conducen de forma autónoma, basándose única y exclusivamente en las aplicaciones de inteligencia artificial y evidentemente en temas de una robótica, yo diría, de primer nivel de desarrollo. Esas son las, digamos, las modalidades o uno de los tipos de inteligencia artificial, insisto, que para los efectos de su catalogación se denomina como inteligencia artificial débil. Por el otro lado, tenemos una inteligencia artificial fuerte o superinteligencia artificial que involucra procesos infinitamente más robustos, en donde las máquinas requieren de una ingesta de datos que no necesariamente tengan el nivel de procesamiento que se acostumbra en la inteligencia artificial débil, en donde estas supermáquinas están acostumbradas a procesar cantidades verdaderamente alucinantes de información, e inclusive en casos en donde todavía no existe una aplicación concreta que nosotros podamos decir que hoy existe una, digamos, una app específica de superinteligencia artificial, pero que evidentemente es parte del proceso de desarrollo al que nos estamos enfrentando. Si hoy ya estamos de alguna manera sorprendidos con las capacidades que tiene la inteligencia artificial débil o reducida, imagínense lo que el día de mañana nos vamos a topar con una superinteligencia que pretende evidentemente no solamente imitar, sino rebasar la capacidad de raciocinio de la inteligencia del ser humano. Solo a manera de ejemplo, imaginen que hoy una aplicación de una inteligencia artificial fuerte tiene la capacidad de procesamiento
de cientos de miles de artículos publicados por un diario a lo largo de su historia, no solamente de aprenderlos, de procesarlos, de clasificarlos, de ordenarlos, y de posteriormente, ante una solicitud o instrucción de una persona, poder arrojar la información precisa de un evento sucedido hace 50, 70 o 100 años, algo que hoy ninguna persona es capaz, evidentemente, de lograr, por más privilegiada que sea la mente de quien estemos hablando. Hay dos subcampos de la inteligencia artificial de los que constantemente nosotros estamos escuchando, y creo que es importante al menos establecer la diferencia. El primero es lo que nosotros hemos de alguna manera identificado, conocido como el machine learning, lo que es el aprendizaje de la máquina. Y en ese machine learning, que también forma parte de la inteligencia artificial débil o reducida, a lo que nosotros estamos enfrentando es un proceso de ingesta de información hacia las máquinas de una forma muy procesada. Hay que decirle a la máquina de forma reiterada, de forma constante y repetida, que, por ejemplo, la imagen de un perro corresponde a un perro porque tiene una cola, tiene 4 patas, tiene unas orejas, tiene una nariz con cierta forma, de suerte tal que la máquina, a base de repetición y de un aprendizaje dirigido, pueda de alguna manera identificar en lo sucesivo que cuando se presenta una imagen que reúne características que se aproximan justamente a lo que yo aprendió, pueda deducir que se trata efectivamente de un animal que pertenece al género canino. Y aquí la labor, digamos, la supervisión constante del ser humano forma parte fundamental de los procesos de aprendizaje de la máquina. La máquina aprende, evidentemente, por sí sola, pero ante la posibilidad de que la información que de alguna manera procese y arroje después de un proceso deductivo sea incorrecta, constantemente está demandando que los seres humanos estemos en el proceso de corrección y de involucramiento permanente. A diferencia de las redes neuronales o el deep learning, el conocimiento profundo, fíjense cómo en el deep learning lo que nosotros estamos viendo es una réplica del modelo de pensamiento humano que se compone de redes neuronales que tienen por lo menos 6 capas distintas, una capa de ingreso, 4 capas que están dedicadas o destinadas al procesamiento de datos y una capa de salida. En ese proceso deductivo, lo que hace la máquina es tener mayores capacidades de procesamiento de información en grandísimos volúmenes, pero sobre todo tienen un proceso de aprendizaje no supervisado. Son máquinas que se van corrigiendo a sí solas, a sí mismas, y su proceso deductivo es infinitamente, diría, mucho más asertivo que el que se da en el proceso de machine learning. Parecieran que son actividades que se desarrollan de forma semejante, pero en el machine learning hay un ingreso y un egreso, punto. No hay ese proceso interno en donde hay toda una discusión entre las redes neuronales para precisamente llevar a cabo este procesamiento de la información que concluya con un resultado que normalmente es acertado. Por eso se trata de un procedimiento de aprendizaje profundo, porque las máquinas, a partir de la ingesta de grandísimas cantidades de información, lo que van provocando es este autoaprendizaje y sobre todo la autocorrección, que eso es un proceso verdaderamente notable y que claramente con el paso de los años y sobre todo en la medida en que estas máquinas cada vez vayan adquiriendo más y más capacidad de aprendizaje, los resultados evidentemente serán mucho más acertados en cuanto a lo que uno espera recibir una vez que se ha solicitado a través de un prompt una información específica o particular. Nosotros hoy nos estamos enfrentando a esta inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es a la que nosotros hoy en forma cotidiana estamos de alguna manera comunicándonos o interactuando, y que no es otra más que aquella en donde las máquinas están de alguna manera capacitadas, entrenadas o programadas para producir un contenido, denominado original, en el sentido de que parecería no ser copia de nada preexistente,
y que están orientadas a arrojar resultados específicamente en campos como la literatura, la música, la pintura, las artes visuales en general. Un poco más adelante les voy a dar 3 ejemplos específicos de lo que es hoy una aplicación como es ChatGPT o como es Bing o como es de alguna manera otra de las aplicaciones que están de alguna manera empezando a, pues sí, a volarnos la cabeza a muchos cuando entramos y empezamos a ver de lo que son capaces estas aplicaciones o estas plataformas o estos sistemas, y en lo que nosotros normalmente identificamos como la inteligencia artificial generativa, lo que vamos a ver es lo que se llama las redes antagónicas. Una red que lo que hace es generar el contenido y otro elemento que discrimina ese contenido para validar que lo que se está de alguna manera procesando a través de esta aplicación sea verdadero o corresponda a la realidad. Por eso se llaman redes antagónicas. Tenemos uno que genera y otro que cuestiona. Y si el que cuestiona valida la información, es que el resultado que estamos obteniendo evidentemente corresponde, en principio corresponde a un dato verídico. Por ahí tenemos ya más de un caso, no sé si decir chusco o por lo menos penoso, de algún colega abogado presentando alegatos en una corte de distrito en Estados Unidos que utilizó ChatGPT para generar el alegato, y bueno, el juez se dio cuenta y le puso una regañada brutal, por todo era totalmente incorrecto. Entonces, una cosa es estar bien redactado y otra cosa es que la información vea verídica. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Lo bien escrito no significa necesariamente que corresponda muy cercanamente a la verdad. Hay, y ustedes se podrán imaginar, decenas de usos prácticos para todos los procesos de Machine Learning, que son a los que nos estamos enfrentando todos los días. Miren, yo comentaba hace muy pocos días en un seminario de capacitación en Quito a algunos de los colegas de la Oficina de Propiedad Intelectual, que estando yo en un centro comercial aquí en Ciudad de México, en la parte exterior de una tienda de unas lámparas muy bonitas, pues yo veía una lámpara, era una lámpara italiana, y la verdad es que simplemente yo creo que hice la reflexión de qué bonita estaba, pero seguramente una lámpara increíblemente costosa, punto, nada más por el diseño. Recuerdo que llegué a mi casa y quizá más noche abrí Instagram y lo primero que me apareció fue la lámpara con el precio. Entonces dije, esto es un equipo del demonio. Entonces, pues no era ningún equipo del demonio, simplemente era una aplicación de inteligencia artificial que había establecido a través de mi teléfono móvil una comunicación con algún tipo de dispositivo del propio establecimiento, que lo que había propiciado era justamente compartirle a esa persona, potencial cliente, algo que muy probablemente había visto en vitrina. Y esto nos pasa todos los días, y seguramente ustedes como consumidores de plataformas digitales constantemente están recibiendo recomendaciones de artículos o digamos, de distintos bienes para su consumo basado en sus preferencias o hábitos de compra, y entonces les dicen, si usted compró esto, seguramente estará interesado en comprar esto más. Y esto es, entre otras muchas, digamos, una de las aplicaciones que constantemente a través de estas, digamos, nuevas tecnologías de inteligencia artificial van identificando los patrones de consumo de una persona, su condición sociodemográfica, su condición socioeconómica, el nivel de alguna manera de crédito o finalmente de disposición de dinero de que goza basado en sus experiencias de compra. Por eso cuando uno, por ejemplo, por razones profesionales o que sea, se la vive viajando constantemente, pues las ofertas que más uno recibe tienen que ver con paquetes de viaje, con boletos de avión, con alojamientos, con destinos, etcétera, pues porque hay una identificación natural de cómo nos comportamos. Pero la inteligencia artificial tiene que ver igualmente con detección de enfermedades como el cáncer, hoy procesamiento de datos de ADN, tiene que ver evidentemente con todo lo que supone
digamos, nuestra forma de interactuar de manera natural con las redes sociales, el filtrado de información que puede considerarse falsa, ofensiva, tiene que ver con un dato fundamental que es la recopilación y aprovechamiento de datos personales. En fin, es decir, hoy la inteligencia artificial, la realidad es que está presente, y no de hoy, sino de hace mucho tiempo, en mucho de lo que nosotros de forma cotidiana hacemos, pero que simplemente no hemos estado al tanto, ni nos hemos percatado, ni tampoco le hemos dado a todo este tipo de aplicaciones la importancia o trascendencia que pueden tener en nuestra vida cotidiana, y sobre todo al valor que la información representa para aplicaciones de esta índole. Dicen que el que posee la información posee el poder, y efectivamente, esta es una de las digamos, de las enormes, yo diría, fortalezas que todo lo que tiene que ver con la recopilación de datos personales supone o implica, pero que al mismo tiempo se está volviendo uno de los elementos que nos vuelven o que nos convierten en personas mucho más vulnerables. Ya prácticamente no hay un solo dato de nuestra vida cotidiana que no esté dominado por un dispositivo que permanentemente traemos nosotros con uno mismo, y en donde se identifica en dónde estuvimos, a qué hora estuvimos, de dónde a dónde nos trasladamos, a qué hora interactuamos con el teléfono, en qué momento hicimos una operación de crédito, en qué momento consultamos una página. Es decir, hoy el grado de conocimiento que un dispositivo de esta naturaleza ofrece a quien finalmente tiene, digamos, la posibilidad de procesar toda esa información, le da un enorme valor, porque nos tienen identificados, clasificados y evidentemente pues procesados ya no como personas, sino como datos. Y hoy esto se convierte evidentemente en un tema altamente preocupante que parecería ya no tener ciertamente absolutamente ninguna forma de detenerse. Si tuviéramos nosotros que identificar estos niveles en temas de inteligencia artificial, si se fijan, la primera capa, que es la capa exterior, pues la que contiene, digamos, no solamente el color más pálido, sino la inteligencia artificial como una disciplina que existe desde los años 50. O sea, también hay que entender que esto no es del año pasado ni de hace una década. La inteligencia artificial es ese proceso constante, continuo, en donde el hombre lo que ha buscado a través de la tecnología, particularmente las ciencias computacionales, es la solución de problemas a partir, evidentemente, de emular el pensamiento humano. Después tenemos el machine learning, que es esta segunda gran capa de, digamos, de información, en donde, insisto, lo que estamos viendo en esa segunda capa es una capacidad de aprendizaje a partir de este procesamiento de datos cada vez evidentemente más desglosados, más desmenuzados, para que la máquina pueda ingresar. Y en el color azul más profundo, el deep learning, el conocimiento profundo, en donde la máquina tiene esta capacidad de, insisto, de aprendizaje, autoaprendizaje, autocorrección y de procesamiento de una cantidad de datos verdaderamente importante. Nosotros escuchamos con muchísima frecuencia tres palabras como constantes en el mundo de la inteligencia artificial: algoritmo, modelos de lenguaje LLM y los prompts. Y los tres conceptos están, para los efectos de la propiedad intelectual, y lo vamos a ver en un momento más, están íntimamente ligados. En primer lugar, el algoritmo no es otra cosa más que una fórmula matemática que lo que hace es permitirle a un equipo informático la resolución de un problema específico. El algoritmo se crea específicamente para la solución de un problema, y todos los programas de cómputo, sin excepción, están basados en algoritmo. El algoritmo, como una forma, digamos, de expresión matemática, está ausente de la protección del derecho a autor. Ese es el primer elemento que hay que identificar, porque no es otra cosa más que eso, una fórmula matemática que para los efectos no es una forma de expresión inteligible que tiene significado, que tiene inicio y fin, sino una serie de instrucciones que permiten la obtención de un resultado en particular. Los modelos de lenguaje LLM no es otra cosa más que toda esta, digamos, toda esta tecnología que se desarrolla para que una máquina sea capaz de comprender en lenguaje natural las instrucciones que una persona finalmente le está dando, le está instruyendo. Un modelo de lenguaje LLM, ChatGPT o Bing o cualquiera de las aplicaciones que ustedes hoy de inteligencia artificial. Esos son los modelos finalmente del lenguaje, mientras que el prompt
que es finalmente otro de los elementos que interactúa constantemente con el mundo del derecho de autor, no es otra cosa sino la instrucción que uno le da a la máquina a través del lenguaje natural, en donde, por ejemplo, le puedo decir, por favor, diseña o escribe o crea un poema en donde pues combines el estilo de Joan Manuel Serrat con el estilo de Octavio Paz. Ese es un prompt. Y es simplemente una instrucción que uno le da. Entre más elaborado es el prompt, evidentemente mayor será el resultado y el procesamiento que la máquina a través del lenguaje LLM tenga que hacer. O sea, puede haber un prompt que sea, necesito que me prepares una presentación que hable sobre los derechos morales, pero necesito en particular que en el campo de los derechos morales hagas especial énfasis en lo que tiene que ver con el derecho de paternidad. Y en el caso del derecho de paternidad, quiero que seas todavía más conciso y específico en decirme cuáles son las modalidades de A, B, C y D. O sea, ese es un prompt que uno va construyendo y que constituye una instrucción que la máquina, gracias al modelo de lenguaje LLM, va a procesar y va a arrojar un resultado en particular. Entonces, estos son como los elementos muy básicos de la inteligencia artificial, como para entender la tecnología, y ahora sí, tenemos que pasar a la parte evidentemente práctica que la relaciona, que la hace interactuar con el derecho de autor. La pregunta que nos planteamos aquí es, ¿qué tratamiento debe dársele a las creaciones producto de herramientas o aplicaciones de inteligencia artificial? Ese es el planteamiento que hoy de alguna manera está dominando el escenario y que ha provocado decenas, cientos de seminarios, discusiones. Hoy hay un comité dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que lleva ya 4 o 5 grandes conversatorios a nivel mundial, donde interactúan expertos de todas partes del mundo. La única desventaja es que, como es horario de Ginebra, normalmente empiezan 2 o 3 de la mañana, poco complicado participar en eventos de ese tipo, pero bueno, eso, digamos, lo que está hoy de alguna manera en la discusión entre los expertos. Yo digo que hay 2 elementos propiamente a considerar. Creaciones realizadas con herramientas de inteligencia artificial en donde hay una intervención humana preponderante, es decir, en donde la persona interactúa y genera de alguna manera el resultado que se está buscando, o bien tenemos creaciones realizadas por herramientas sin intervención humana. Y estas son 2 premisas tan alejadas como la letra A y la letra Z en el abecedario. Si no estamos buscando una posición intermedia, estamos hablando de un acto que implica intervención humana, de un acto en donde la máquina es generadora del resultado creativo, en donde uno no está de alguna manera interviniendo, participando. Cuando nosotros hablamos de obras con intervención humana, estamos hablando de obras en donde la participación del ser humano es determinante en el resultado que se va a obtener. O sea, no solamente es la escritura de un prompt en donde le digo, quiero que me diseñes una imagen de una mujer que tenga el pelo rojo, que tenga los ojos azules, que de alguna manera mida 1,80. Sí, no, hay un empleo de la herramienta de inteligencia artificial para propiciar un resultado que finalmente sea producto de lo que el autor está esperando recibir como resultado. Interviene, utiliza la tecnología, pero controla el resultado que finalmente esa tecnología va a arrojar para obtener algo en concreto, en específico. Al día de hoy, con la poca experiencia que se tiene en procesos de esta índole, la generalidad de las oficinas que ya han de alguna manera debatido sobre este tema, como es la oficina española o la oficina del US Copyright en Estados Unidos, han determinado que es protegible a través del sistema convencional o tradicional del derecho de autor el resultado de ese proceso, siempre y cuando sea palpable y demostrable que el acto de intervención humana fue preponderante en la obtención del resultado que se está obteniendo. Punto. Hasta ahí hay una, digamos, una conclusión que al menos acaba haciéndonos creer o entender que mientras nosotros seamos quienes conduzcamos el proceso creativo y el resultado se obtenga a partir de esa intervención, hay evidentemente un acto que debe ser protegido en lo que supone la participación del ser humano, no así en el resultado de la intervención de la máquina per se. ¿Cuál es el fundamento del derecho a autor? Miren, y es regresar a lo básico. Desde la, digamos, posición continental, desde la posición que a nosotros de alguna manera nos corresponde, lo hemos
debatido en cuanto a su naturaleza jurídica por décadas, pero finalmente se logró llegar a la conclusión de que no es sino un derecho de doble contenido que agrupa simultáneamente facultades de naturaleza moral y patrimonial y que le confiere a ese autor una serie de derechos exclusivos en lo que tiene que ver con el uso y explotación de su obra. Es una visión preponderantemente humanista y que tiene además reconocimiento específico en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 27, si no recuerdo, fracción primera y segunda, que le confiere o reconoce al autor el control finalmente de su obra y todas estas facultades de naturaleza moral. El sistema del copyright que finalmente domina en el mundo anglosajón tiene una visión más patrimonialista porque lo que pretende a través de la protección es recompensar al autor con el propósito de que éste cree obras de mejor categoría en beneficio de nosotros, de la sociedad, de la colectividad. Por eso, a pesar de esta visión que es eminentemente patrimonial, tiene también este elemento humano, este elemento de tutela al derecho del creador, porque lo que bien se dice en el sistema norteamericano, más allá de lo que se cree, es que en la medida que un autor esté mejor recompensado, mejor remunerado, va a crear mejores obras. Y los que nos vamos a beneficiar de mejores obras somos nosotros. Entonces, hay identidad, hay puntos de concordancia que son evidentemente visibles y palpables entre estas dos disciplinas, por más allá que en la práctica pretendamos disociar un sistema del otro. El eje rector del derecho de autor, que eso es fundamental en esta plática, es uno, originalidad. Fíjense cómo, habiendo solamente dos elementos que son fundamentales en el sistema continental del derecho de autor, el primero que quizás sea el común en toda la legislación iberoamericana sobre la materia, no encuentra definición en ninguna ley de derechos de autor del mundo. Ninguna ley de derecho de autor del mundo dice lo que es la originalidad, y en eso se hace descansar la protección, en que una creación sea original. Al final, sin entrar mucho en ese debate, acabaremos simplemente diciendo que lo original es aquello que no sea copia de algo preexistente. Punto. Básicamente en eso, que esa obra refleje, muy al estilo de nuestros colegas argentinos que utilizan esta palabra, la impronta de la personalidad que la crea. Y esa impronta es palpable o perceptible en muchas expresiones literarias, artísticas, pero no en las tecnológicas. Es decir, uno puede leer un poema y sin saber quién es el autor, de repente decir, aquí está la pluma de Octavio Paz, está claritita la pluma de Paz, o está la pluma de cualquiera. O cuando uno ve un cuadro, dice, este cuadro, pero incuestionablemente debe ser de Botero, o es un cuadro de Monet, o es decir, porque se ve de alguna manera el espíritu de ese autor volcado sobre esa creación. En un programa de cómputo es imposible decir eso. En una aplicación de inteligencia artificial menos todavía. Pero el segundo de los elementos que constituye el eje rector del derecho de autor es que haya un acto de intervención humana. La suma de esos dos factores lo que nos da es la protección automática del derecho de autor. Originalidad y acto de intervención humana. Cuando uno de los dos no está presente, entonces hay una disrupción total del sistema. Porque si no es original, aunque tenga un acto digamos, aunque sea producto de un acto de intervención humana, claramente no hay protección del derecho a autor, porque entonces es copia de algo preexistente. Pero si hay originalidad y no hay un acto de intervención humana, entonces se rompe también el hilo conductor, esta cadena que finalmente integra la protección del sistema convencional de derecho a autor, y por lo tanto, por más original que sea, si no hay un ser humano detrás, no hay obra protegida, aunque sea un acto creativo que desde el punto de vista estético a muchos de nosotros nos cause una enorme admiración. Por eso, en los procesos de inteligencia artificial, en donde no hay actos de intervención humana, hasta el día de hoy, y miren que el poco tiempo que llevamos en esta discusión ha sido concluyente y categórico, no se protege vía el sistema de derecho a autor o vía el sistema de copyright. Y miren, durante la pandemia, de la que nadie quiere acordarse, lo que más prevaleció en nuestra discusión cotidiana fueron los NFTs, esos non-fungible tokens, en donde se empezó a hablar cómo una obra era fragmentada en miles de pedazos y cada uno iba adquiriendo un pedazo único, irrepetible, protegido a través de una cadena o blockchain que le daba la certeza de que uno era efectivamente el verdadero, único y auténtico propietario de un cuadro negro.
pero que ese cuadro negro sumado a 17,000 cuadros negros más daban una imagen de la luna. Entonces uno era propietario de una parte fragmentaria de esa obra que podía haber costado 80, 90 o 100 millones de dólares en el mercado, y que uno era dueño de una parte del rompecabezas. Y la discusión la centramos en los non-fungible tokens, y si era protegido había derecho a autor, si uno podía ceder y si uno podía licenciar. Discusión que finalmente desaparece prácticamente el año anterior para dar hoy paso a la inteligencia artificial. Todo hoy lo estamos peleando con la inteligencia artificial, pero eso es un tema que se vuelve de alguna manera ciertamente novedoso y que al mismo tiempo va a permanecer todavía en la discusión durante algún tiempo. No me voy a detener mucho en estos casos, pero tenemos hoy, por ejemplo, Anderson Contestability, que es una discusión en donde artistas plásticos están cuestionando que la aplicación entra a la base de datos en donde está todo este material de alguna manera alojado, son repositorios de contenido artístico, aprende de los procesos de alguna manera creativos y después los utiliza en beneficio de la aplicación per se, con la posibilidad de crear obras, porque aprende de lo que son los procesos creativos en la parte estrictamente artística. Tenemos esta discusión de Getty Images. Getty es uno de los bancos de imágenes más poderosos del mundo, en donde está hoy la discusión de que a través de la inteligencia artificial se ingresó y hizo esta aplicación de Stability, un procesamiento de millones de imágenes que están en Getty, para después utilizarlas en su beneficio, para que cuando uno le da un prompt con una instrucción a una aplicación de LLM, la aplicación diga, claro, tomando la información que obtuve de Getty, puedo procesar esta imagen. Entonces, se discute evidentemente la legitimidad o no de este actuar. El New York Times trae una aplicación durísima contra ChatGPT justamente porque entró dentro de la base del New York Times y hay ya una demanda de alguna manera presentada, y leyó los artículos de toda la historia del New York Times. Y por lo tanto, hoy esta aplicación está en capacidad de procesar artículos, de dar información, de emitir reportes, de crear a partir de la información que logró. Si hoy ustedes se meten a los términos y condiciones de cualquier repositorio digital, se van a encontrar en términos y condiciones uno que dice prohibido el empleo de esta aplicación para efectos de entrenamiento de inteligencia artificial. Ya todas están de alguna manera identificando la prohibición expresa para que ninguna aplicación ingrese y haga este proceso, para que no haya un aprovechamiento indebido de datos. Este caso lo voy a referir muy rápidamente, de Cheeky Monkey Case. Es un fotógrafo noruego que de forma totalmente deliberada presentó una fotografía realizada con inteligencia artificial en un certamen de Sony, de la empresa Sony en Japón. Ganó el concurso y entonces devolvió el premio. Evidentemente no lo aceptó y dijo que lo había hecho de forma deliberada para probar cómo hoy no hay una posibilidad de convivencia entre un fotógrafo convencional y una fotografía realizada a través de la inteligencia artificial, porque hay un acto evidentemente de competencia desleal. Esta es la fotografía que ganó y es una fotografía creada exclusivamente a partir de inteligencia artificial. Entonces, por eso se llama el Cheeky Monkey Case, porque fue un acto de defraudación deliberado al concurso para demostrar que no estamos preparados para que como seres humanos compitamos contra los resultados de la inteligencia artificial. Esta gráfica del lado izquierdo, lo que proyecto del lado derecho, como se vea, son tres artesanas del estado de Oaxaca trabajando en la pintura de los famosos alebrijes, con un nivel de detalle que verdaderamente es alucinante y con un tiempo dedicado a este trabajo que puede tomar meses para finalmente lograr vender una pieza. En la imagen del lado derecho está mi ilustradora preferida del mundo mundial, pues porque es mi hija Andrea, en un proceso creativo de una ilustración que aquí probablemente tome 30 segundos. La realidad es que es una ilustración que tomó más de una semana en concluirse y que de alguna manera pues, lo que va logrando es eso, que es un acto de expresión personal cuyo resultado es producto del deseo de un autor de lograr específicamente esto, que en este caso pues es una pareja de bailarines, digamos, totalmente mexicanos. Entonces,
¿Cómo cuestionar o cómo negar la protección del derecho a autor cuando está la impronta de la personalidad, está el esfuerzo creativo, está la concepción de lo que se está haciendo, el resultado que se va a obtener, frente, obviamente, a procesos como hoy Bing Chat, que le voy a preguntar a Bing Chat un poema que use la palabra derechos de autor? Bueno, estoy pidiéndole a la aplicación de Bing que por favor me escriba un poema. Así nada más le voy a decir que utilice la palabra derechos de autor. Entonces le estoy dando en este momento enviar. Y en este momento está en el rincón de las palabras, donde las letras se entrelazan, surge un eco de protección, un lazo que abraza la creación. Los derechos de autor, un tesoro, guardianes de la obra sin desdoro, el alma de la poesía y la prosa, la melodía que el viento reposa. El autor, como un alquimista, teje hilos de sueños y vista. Ay, se me acabó. Bueno, si dejé de verlo aquí. La poesía termina diciendo, así, en el abrazo de la tinta y el papel, se erige un templo de palabras fiel, donde los derechos de autor florecen y la magia de la creación prevalece. Entonces, el poema es bellísimo. Yo podría mañana ir al Instituto Nacional de Derechos de Autor, imprimirlo, presentarlo, y no habría un solo examinador que pudiera decir que esto no es mío y que además está muy bonito. El problema es que no lo escribí yo. No lo escribí. Le di una instrucción a través de este prompt, en donde lo único que finalmente hice fue, y después tengo uno que se llama creación de imagen, y voy a decir, quiero un bailarín encima de una pirámide mexicana. Y entonces estoy pidiéndole, no voy a poder hacer esto porque me pide una cuenta. Bueno, en estas tres aplicaciones que ustedes están viendo, lo que tengo es justamente, pues, tres aplicaciones de inteligencia artificial en donde, más allá de este poema, bueno, pude haber creado una imagen verdaderamente, es decir, imagen de un dibujo alucinante que igual hubiera pasado sin absolutamente ningún problema para temas de derecho de autor. Y entonces les quiero compartir ya prácticamente para terminar algunas obras creadas sin intervención humana. Ustedes seguramente recuerdan este famoso caso de la foto del mico, que acabó con una declaratoria de una corte de distrito negando la protección bajo el argumento de que no había un acto de intervención humana, más allá de si el mico había tomado la cámara y se había fotografiado a sí mismo en un aparente, digamos, acto de sonrisa. Finalmente, en la apelación quedó sin efecto porque hubo un arreglo extrajudicial. Sin embargo, el resultado había sido exactamente el mismo. ¿Por qué es importante esta discusión? Esta fotografía, pues finalmente es una que se repite por cientos de miles diariamente, porque son fotos del planeta Tierra tomadas desde los satélites, en donde no hay un acto de intervención humana, pero la condición estética pues es increíble, pero es un satélite el que las toma. Esto que ustedes ven aquí no es sino el trabajo de Coco, el orangután en uno de los zoológicos de Estados Unidos, un orangután que tiene esta muy peculiar capacidad de combinar colores, y el resultado pues es el que ustedes están viendo aquí. Este es un trabajo de un chimpancé también de un zoológico norteamericano, en donde, si ustedes ven, hay una intención, o sea, no son trazos que tengan, digamos, una condición totalmente aleatoria, sino que hay en la búsqueda un resultado. Y esto que sigue, esto sí es verdaderamente alucinante. Este es el trabajo de un elefante de la India, y esta es una obra que se llama El Florero, en donde, si ustedes se dan cuenta, lo que hay es el follaje, hay la flor, está el centro de la flor y hay otra hoja. Es un trabajo de un elefante que con la trompa toma finalmente el pincel y pinta con colores distintos, logrando este resultado. Aquí el tema y el cuestionamiento en relación con este tema tiene que ver con el hecho de que si alguno de ustedes, los que hoy nos acompañan, defienden la condición creativa de las obras producto de la inteligencia artificial, ¿qué hacemos con esto? Porque si uno se basa en los aspectos estéticos de la creación y en el tema del agotamiento del requisito de originalidad,
Yo no sé si alguno de ustedes cuestionaría esta obra del elefante. Entonces, determinemos que el elefante es igualmente autor, porque si la máquina lo es, el elefante también tendría que serlo. Entonces se genera una disrupción del sistema en su totalidad. Porque si nosotros abrimos esta discusión desde esa perspectiva y decimos que hoy a través de las máquinas es posible crear, ¿qué hacemos con los actos creativos en donde participan animales que, pues finalmente, producto de su particular forma de pensamiento, también tienen una forma de expresión estética que, si bien es cierto, no en el campo de la literatura, sí en el campo normalmente de las artes plásticas, ¿no? Entonces, algunas reflexiones finales que pues aquí yo comparto con ustedes. La primera es, ¿por qué razón habría que otorgarle protección a las creaciones resultantes del uso de las aplicaciones de inteligencia? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué queremos proteger eventualmente un resultado de un proceso de inteligencia artificial? Es decir, ¿quién es el sujeto interesado? ¿La aplicación per se? La realidad es que no. ¿Quién es el sujeto interesado en última instancia? Es quien de alguna manera diseña, quien tiene la responsabilidad de la creación y eventualmente de la puesta a disposición de estas tecnologías para monetizar evidentemente los contenidos que o a través de estas se generan, y eventualmente la generación de un derecho pues ciertamente de naturaleza exclusiva. ¿Qué incentivos impulsan la inteligencia artificial a crear obras? Ninguno. Sí, a diferencia de un autor convencional que un día se sienta porque necesita a través de la pintura, de la literatura, expresar un sentimiento y lo vacían a través de la poesía o de la pintura o de lo que sea, no hay nada que incentive a una máquina a crear por sí sola. Si una máquina un día no amanece decaída para decir, voy a crearme un poema para de alguna manera levantar el ánimo. Así no pasa. La máquina responde una instrucción y asunto terminado. ¿Sí? No hay esa conexión personal que de alguna manera es el resultado de lo que uno acaba leyendo o apreciando. Si el autor del algoritmo, por un lado, y el autor del prompt están descalificados a priori como sujetos tutelados o como obras protegidas por el derecho de autor, solamente queda la inteligencia artificial como el objeto sobre el cual eventualmente recaería la protección. Y como hoy finalmente esas creaciones están desprovistas de un acto de intervención humano, por lo pronto, al momento en que esta plática se está de alguna manera llevando a cabo, la generalidad de las opiniones, tanto del mundo académico como ya de algunas de las oficinas que se dedican a la tutela de los derechos, ha sido en sentido negativo. Habrá seguramente personas del sector tecnológico que opinen exactamente lo contrario y que busquen, como sucedió hace 40 años con los programas de computación, una alternativa para otorgarles alguna forma de protección, a lo mejor a través de un derecho conexo, a través de, no lo sé. La realidad es que hoy en día todavía esta es una discusión que estamos todavía, digamos, apenas yo creo que en los inicios de lo que está por venir. Plazos de protección para la inteligencia artificial. Miren, en el sistema convencional esto está basado en la vida del autor, 50, 70, 80, 100 años. Aquí se consideraría imputable por la incorporación o aprovechamiento de obras preexistentes en los procesos resultantes de la inteligencia artificial. Hoy no lo sabemos, ¿sí? Hoy no hay forma de alguna manera de imputar responsabilidad. ¿Sería el programador de la máquina o sería la máquina a sí misma? ¿Sí? No hay una definición, una respuesta. Y el tema finalmente de la existencia de derechos morales y derechos patrimoniales, que evidentemente hacen sentido en los actos creativos atribuirles a personas, pero que no lo hacen ni lo tienen todavía en las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, esta no es sino una serie de reflexiones que deseaba yo compartir con ustedes. Insisto, no se trata de llegar a una conclusión en uno o en otro sentido. Habremos quienes sostengamos hoy una postura basados en finalmente nuestros antecedentes, nuestra concepción de lo que es la creación, de lo que es este sistema convencional, tradicional de protección a los creadores, y habrá otros que seguramente en una visión pues mucho más futurista encuentren en los resultados de la intervención de las máquinas la justificación o la necesidad
de darles algún mecanismo, algún sistema, alguna protección y de incentivar que a través justamente de este tipo de desarrollos de alta robótica, de grandes procesamientos de datos y sobre todo, ciertamente en aras de un desarrollo tecnológico que pues está presente y que ahí seguirá, pues la necesaria tutela y protección a fin de que pues este tipo de inversiones nunca más se detengan. Así es que, pues, si ustedes me lo permiten, Carmen, pues aquí daría por terminada mi intervención y sujeto obviamente a las preguntas y a los cuestionamientos de quienes nos acompañan. Pues muchas gracias, un aplauso también por parte de quienes nos están viendo también vía remota. Seguramente se quedaron con muchas inquietudes como todavía genera este tema, pero sin duda una excelente exposición con un orden y sobre todo la forma de explicarlo tan sencillo, que no es nada sencillo el tema, y todo lo que nos falta todavía por discutir. Nos deja justo con esa idea, José Luis. Realmente es un tema que tiene todavía para mucho y ojalá que todavía tengamos oportunidad y les toca a los jóvenes también empezar a reflexionar y a discutir y a debatir. Y pues bueno, por lo pronto, como es costumbre en nuestro seminario, ustedes saben, damos el uso de la voz a nuestros coordinadores y pues bueno, vamos a darle preferencia a Rafa, que hoy está vía remota, y le daremos, si te parece, Rafa, te damos a ti primero el uso de la voz. Adelante. Muchas felicitaciones, una plática excelente. Quiero comentarte, José Luis, que hemos tenido muchas pláticas sobre inteligencia artificial y esta es la primera vez que alguien explica qué es lo que se va a proteger y cuál es la discusión. Fantástico, estuvo excelente esta combinación de la explicación tecnológica y las consecuencias desde el punto de vista jurídico, así que mis especiales felicitaciones. Son dos inquietudes muy sencillas que tengo sobre este tema, pero en especial, digamos, ya con la claridad que lo explicaste, las dudas se precisan más. Una de ellas es, a ver, el sistema de propiedad intelectual lo que ha hecho es decir, por tales y tales motivos, estas creaciones intelectuales quedan fuera del campo de la oferta y la demanda durante un periodo determinado, van a ser de explotación exclusiva de quienes realizaron las creaciones. Estas otras que son geniales, no, porque no se sabe bien por qué, ¿no? Cuando tú citabas el 27, yo pensaba, sí, ahí dice que los científicos también, y a los científicos nadie les hace caso, ¿no? El pobre Einstein, bueno, pues cobró una buena cantidad de dinero. Si no, digo, hubiera cobrado los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores y el salario de la universidad, ¿no? Bueno, y a otros, ¿no? Por ejemplo, el que inventó el clip, ¿no? Para juntar 4 papeles, pues ese se hizo millonario. Bueno, entonces, no está bien claro, ¿no? Cómo estimulamos, pero sí se creó un sistema que nació con ciertas condiciones, con ciertas limitaciones sociales. La parte Veneta decía, tiene la protección exclusiva, pero si el Estado quiere lo usa gratis, ¿no? Muy bien. Entonces, Galileo le dijo, no te lo patento, te lo vendo, ¿no? Porque si no, si lo patento, lo uso gratis. Bueno, entonces tenía sus limitaciones. El estatuto de Jacobo I también decía en tanto y en cuanto no genere precios excesivos. El estatuto de la reina Ana también hacía exclusiones pero había algo que se quería hacer, estimular, ¿no? Entonces, lo que yo veo ahora es que se está separando mucho, es decir, se está produciendo el fenómeno inverso. En vez de decir, esto lo queremos estimular, ¿no? Y para eso hacemos este diseño, ahora decimos, acá está el diseño y veamos si se aplica o no, sin tomar demasiado en cuenta el motivo del diseño, ¿no? Que es creación de obras estéticas. Es cierto, el derecho de autor no pudo solucionar el problema de qué significa una obra estética. Como tú decías, hay un poema, siempre repito el mismo poema porque lo aprendí de chiquito, los zapatitos me apretan, las medias me dan calor y aquella niña de enfrente me tiene loco de amor.
Es un poema, es un poema. ¿Tendría derecho de autor? Tengo derecho de autor. Es una porquería, es una estupidez, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que nunca se pudo distinguir bien entre qué es lo que se quiere estimular y definir si eso es el objetivo del estímulo. Pero sin duda que los derechos de autor tienen por objetivo generar objetos estéticos o artísticos que, digamos, hagan mejor a la vida humana, ¿no? Y que las patentes también. Pero ahora se volvió la cosa al revés. Entonces yo creo que ese es un tema que a mí es donde me tiene un poco confuso. Porque si no, si tomamos ese tema, ¿no? Podemos decir, la sociedad moderna cambió mucho, ¿no? Los procesos de creación técnica son acumulativos, ¿no? Digamos, y hoy en día todo lo que es tecnología tiene un proceso de acumulación que no es el tradicional, se multiplica ya de manera muy acelerada, muy independiente. Entonces, a lo mejor el sistema nos sirve, que es lo que yo creo, ¿no? Es decir que un programa de cómputo es un texto literario, ¿no? Altera el sentido técnico, porque en realidad el programa de cómputo está escrito, pero lo que se hace con esa letra es modificar un chip, ¿no? Digamos, las letras lo que hacen es modificar prácticamente un chip, modifican la materia, ¿no? Entonces decir que algo que modifica, es como decir que un instructivo de una fórmula química, ¿no? Es un texto literario, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ¿hasta dónde no es conveniente comenzar a decir, bueno, señores, el sistema ya no sirve? El sistema ya no sirve, no tiene nada que ver el clip con la vacuna contra el COVID, ¿no? o un problema técnico. Te diría que esa es la principal preocupación, porque a partir de ahí resulta más sencillo, ¿no?, plantear el tema generativo, porque digo, ¿a quién se le ocurre estimular a una máquina, ¿no? ¿O a quién se le ocurre estimular un texto? No tiene sentido. Esa era, digamos, la pregunta y, por supuesto, te reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Cuando alguien dice que va a ser una pregunta fácil es cuando uno tiembla más, porque como en esta ocasión la reflexión creo que por sí sola, Rafael, llega a la conclusión. Yo recuerdo que hace no muchas décadas se planteó un dilema que además me parecía que tenía absolutamente todos los fundamentos para debatirse, que era el consistente en si se debía o no proteger la obra fotográfica, en tanto el resultado de la captación de la realidad no era producto de un acto de intervención humana, sino de un proceso técnico en donde una película sensible a la luz, mediante simplemente oprimir un botón, pues impregnaba lo que la lente de alguna manera tenía frente a sí. El tema ciertamente se zanjó y se zanjó para mi gusto de forma totalmente atinada cuando finalmente se concluyó que no todo aquel que oprime un obturador obtiene el mismo resultado, sino que obedece a la selección, la disposición, la velocidad del diafragma, la sensibilidad de la película utilizada, la iluminación, el momento del día que se tomaba, y en general el resultado, que finalmente en unos casos era absoluto y totalmente artístico y estético frente a la mera captación de lo que una lente tenía frente a sí. El tema, sin embargo, desde el punto de vista regulatorio, admite todavía al día de hoy una distinción, por ejemplo, en el texto refundido de la protección de la propiedad intelectual de España, en donde se protegen las obras fotográficas y se distinguen de las meras fotografías. Las meras fotografías están en el rubro del derecho conexo, las obras fotográficas en la protección del derecho a autor. ¿Qué distingue una de otra? Una línea tan absolutamente imperceptible como complicada para establecer, porque en todo caso queda a la decisión de una autoridad jurisdiccional
determinar en qué casos la intención era estética y en qué casos la intención era la mera captación de lo que uno tenía enfrente. Hoy, con un teléfono de estos smartphones, todos somos fotógrafos, todos somos artistas, todos somos videógrafos, todos somos autores, pero no necesariamente eso nos conduce a que en todos los casos el régimen de protección nos tutele de la misma manera. Lo que tú expresas al final, me parece que efectivamente a lo que nos lleva hoy una tecnología como la de la inteligencia artificial, en donde lo estético evidentemente está presente en prácticamente todos los actos que involucran la aplicación de estos sistemas tecnológicos. Si ese fuera el factor, entonces la discusión está zanjada. Habrá simplemente que reconocerles el privilegio de la protección. Sin embargo, si el acto de intervención humana se convierte en el factor determinante, el sistema evidentemente hoy ya no está cumpliendo con, digamos, la expectativa de reconocimiento de los derechos que todo aquel que se dedica al diseño de estos programas para lograr estos resultados estaría esperando. En 1987 se decidió en el mundo, en su totalidad, proteger los programas de cómputo como una expresión más de las obras literarias o una asimilación a la obra literaria, no porque hubiera un convencimiento de que el programa fuente de un programa de cómputo fuera la poesía más hermosa que uno jamás leyera, sino porque cuando a Brasil se le ocurrió negarle la protección a los programas de cómputo bajo las instrucciones de nuestros vecinos del norte, vino un bloqueo comercial hasta que finalmente los brasileños encontraron la poesía pura en los programas de cómputo y decidieron que había que protegerlos. Y así el mundo reaccionó y decidió a partir de ese momento que la tecnología tenía cabida dentro de una disciplina que históricamente lo que había beneficiado, privilegiado era la condición literaria, la condición artística, el apelar a la palabra como una forma de identificación de los textos y al sentido estético de las obras para la identificación de lo artístico. Así que no creo que este capítulo de la inteligencia artificial y su interacción con el derecho de autor estén hoy, digamos, ni cercanamente en la antesala de encontrar una solución. Por el contrario, creo que hoy surgen más cuestionamientos de disrupción que de asimilación, y mucho de lo que hoy aportaste con tu comentario me parece que justamente tiende a nutrir esa discusión en los fundamentos básicos de esta disciplina. Así que te agradezco mucho que me hayas compartido tu punto de vista y desde luego lo absorbo, lo tomo y lo aprendo para mi siguiente discusión sobre este tema. Gracias. Y ahora damos el uso de la voz a la doctora Ana Alba, por favor. Ana. Voy a robar tantito el micrófono. Pues igualmente muchas felicidades, es muy interesante la forma en la que desarrollaste también la exposición. Me quedo mucho con esta parte con la que empezaste de los velorios de los derechos de autor y cómo cada cambio quizás de la tecnología ha hecho que se mueva, ¿no? Finalmente quizás fue inspirado precisamente por la aparición de la imprenta, ¿no? Y cómo ha evolucionado y cómo se concibe ahora después de tantas tecnologías. Pero, y después de todo lo que lo que nos platicaste, o sea, y las preguntas que nos dejas al final, me quedo pensando, si no, este es el final velorio para los derechos de autor, ya con la inteligencia artificial. O sea, mientras siga habiendo obras de creación humana, es claro que va a seguir existiendo, pero quizás, y digo, con todo este contexto que nos has dado, quizás ahora sí es el velorio definitivo y la inteligencia artificial o en las creaciones de inteligencia artificial no caben. Pero me quedo con otra duda porque como bien nos pusiste este ejemplo de las creaciones de los animales y cómo se ha peleado por ver si son protegidas o no, y yo creo que por eso justamente se llama Cheeky Monkey Case, el de la fotografía, ¿no? Porque viene justo de la fotografía del monkey que se había tomado a sí mismo, ¿no? Y entonces ahora es la fotografía de la inteligencia artificial la que gana, y el hecho de que los animales hayan hecho estas creaciones, tanto la fotografía como las pinturas que nos enseñaste, pues no fueron completamente sin intervención humana. Hubo un humano que se le ocurrió darle un pincel, que se le ocurrió ponerlo ahí, ¿no? O sea, no sé dónde está el elefante, que su obra me conmovió, ¿no? Porque pinta mejor que yo, le decía a Carmen, pero
a alguien se le ocurrió que quizás el elefante podía hacer algo, ¿no? Y entonces eso se asemeja al prompt que le estoy poniendo a la inteligencia artificial, ¿no? Y como bien tú decías, el prompt sí tiene protección de derechos de autor, ¿no? Es lo que está reclamando el New York Times. Ese contenido es mío, ¿no? Y lo que se me ocurre a mí que le puedo poner al ChatGPT, al Bing, que por cierto, Bing me parece que es mucho más certero porque nos da hasta referencias, ¿no? Lo que a mí se me ocurre que yo le puedo poner, ahí está la impronta de mi personalidad y a lo mejor ahí está mi originalidad. Y cómo yo lo corrijo, ¿no? Y lo estimulo a la inteligencia artificial para que cree algo mejor, algo más exacto de lo que yo estoy buscando. Ahí ya el resultado, y esa es mi pregunta, ¿no? A mí me parecería una obra de creación híbrida, en donde yo le estoy poniendo el prompt, la inteligencia artificial me está respondiendo, y luego yo le vuelvo a meter otro prompt para que me lo afine el resultado. Entonces, quizás aquí el resultado final, y te lo digo porque nos lo estamos preguntando, pues para las creaciones estudiantiles, ¿no? También, o para este tipo de, como bien dices, o sea, uno va al Indautor a registrar y no va a haber una búsqueda de si esto es suficientemente original o no, y hasta después se va a saber, ¿no? Y ahorita quizás está simplemente del lado de nuestra ética, decir, poner al descubierto que utilicé una herramienta de inteligencia artificial para esta creación. Entonces, pues eso, yo me quedo con esta duda de si para las obras que son netamente de inteligencia artificial, sí es definitivamente el velorio o no de los derechos de autor, y qué pasa con las obras que son creadas finalmente de modo híbrido, donde los prompts los está poniendo pues una intervención humana, ¿no? Gracias, Ana. Yo he escuchado a lo largo de las últimas 2 décadas no solamente el velorio, sino he asistido inclusive a los funerales del libro, que por alguna razón sigue existiendo a pesar de tantas y tantas ocasiones en que he escuchado que el libro va a desaparecer para dar paso a solamente las versiones o las ediciones electrónicas, que contrario a lo que muchos suponen, no han logrado posicionarse como el vehículo preferido de los lectores para consumir justamente textos, a pesar de las enormes ventajas que el empleo de las tabletas que te permiten hacer referencias, traducciones inmediatas, encontrar sinónimos, antónimos, etcétera, de cada palabra que uno elige, hacer una cita, vincular la cita, en fin, todas las ventajas que cualquier tablet hoy ofrece, pues sigue siendo de alguna manera ni siquiera un elemento que haya convencido a quienes hemos tenido y seguimos teniendo libros en las manos, y de alguna manera los hojeamos, los apuntamos, los escribimos, y en muchas ocasiones hasta disfrutamos el olor que el papel a viejo llega a tener. Creo que así como el libro no desaparecerá a pesar del impacto tecnológico de estas nuevas tecnologías, lo que estamos enfrentando tampoco representa la muerte del derecho de autor. Creo que simplemente lo que va a volver a suceder, como ha sucedido a lo largo de los últimos, pues por lo menos los últimos 100 años, este nuevo desarrollo tecnológico, este impacto de la tecnología en el, digamos, en el devenir cotidiano de nuestras actividades, lo que va a arrojar va a ser un resultado adicional que acomode justamente en su justa dimensión y le confiera el derecho que finalmente le corresponde a procesos de inteligencia artificial en donde la intervención del ser humano es perceptible o por lo menos identificable. Creo que al igual que como sucedió precisamente con el caso de la fotografía o posteriormente con la aparición de la fonografía o con la aparición de la película que captó, digamos, una actividad de movimiento y dio lugar a la cinematografía, o bien cuando la televisión se convirtió en un vehículo de sustitución del trabajo en vivo por el trabajo grabado, o bien cuando se pudo hacer una transferencia de una película cinematográfica contenida en una cinta o en un celuloide a una cinta electromagnética y posteriormente a un CD a través de una digitalización, y hoy a la ausencia del soporte material. Para todo, el sistema convencional ha encontrado una fórmula, una solución. Así que creo que en este caso el sistema convencional no ha de morir, pero lo que sí ha de dar paso es
o una modernización digamos, el régimen aplicable, o bien el establecimiento de una nueva forma de protección que separe o distinga los actos de intervención humana con, digamos, la condición de protección a las expresiones literarias y artísticas, que si bien nos hemos de alguna manera concentrado en esta discusión, en decir que es la expresión estética lo que finalmente domina digamos, la necesidad de protección, yo quisiera hacer simplemente la aclaración de que el sistema de derecho de autor protege las expresiones creativas al margen de la condición estética o no de las obras, es decir, lo que para mí es estéticamente increíble, para otra persona puede ser terrible. Por lo tanto, no ha sido nunca la cuestión estética la que determina si existe o no la protección del derecho de autor, sino si esa obra es o no original. Olvidémonos del destino, porque no ese es, digamos, uno de los elementos. Entonces, creo que nuevamente estamos en la apertura de una discusión que va a admitir voces disruptivas, voces que sumen, voces que simplemente incrementen el nivel de discordancia que hoy ya existe, y pues el tiempo dirá en dónde vamos a acomodar a esta nueva forma creativa y si finalmente aspira o no a la condición de reconocimiento que el derecho a autor convencional hoy está de alguna manera ofreciendo, ¿no? Gracias, José Luis. Y ahora damos el uso de la voz al doctor Manuel Becerra. Manuel, adelante. Sí, bueno, José Luis, es difícil ahora opinar después de que todos lo hicieron. Simplemente hacer una reflexión en lo que se refiere a la muerte. No sé si viste el libro, me hiciste recordar el libro que dedicamos en honor al maestro Rangel Medina, donde estaba el artículo de Víctor Ayala Blanco, que decía que era la muerte del derecho de autor, y parece que dejó de escribir. Bueno, esa es una cuestión. Pero la parte que yo estoy también, quiero subrayarlo, que es la primera vez que escuchamos una exposición tan clara, estableciendo cuáles son los parámetros de derecho de autor en este caso concreto, y qué no es. Entonces, parecería que ahí ya resolvemos el problema, al menos para mí, ¿no? Es decir, hay ciertos parámetros en derecho de autor. Yo decía en otro momento también que es una institución pues muy antigua y que no va evolucionando de acuerdo con el desarrollo tecnológico, que es impresionante. Estamos ahora se habla de la cuarta revolución tecnológica, y quién sabe hacia dónde vamos más. Y eso quizás también sea un elemento de reflexión. Es necesario el derecho de autor a la propiedad intelectual para todos este tipo de desarrollos. Una de las cosas que se plantean en la materia, y eso lo vemos como parte muy elemental, es que necesitamos incentivar al autor. ¿No será que con la revolución tecnológica lo que estamos haciendo, metiendo al derecho de autor, estamos creando, pues, estamos súper incentivando a los autores, digamos, todo lo que se refiere a la cuestión de la telemática, es decir, de las comunicaciones y de la computación? Pues está súper incentivado. Es decir, si nos metemos a alguna de las listas de Forbes, indudablemente allí estará Gates y todos estos grandes plutócratas a nivel internacional. Y ahora con la cuestión de la propiedad, con la inteligencia artificial, también nos vamos a mover hacia allá tratando de incentivar. Aquí tengo me hiciste recordar también la noticia del premio Nobel actual de medicina, ¿no? A mí me llama mucho la atención que fue otorgado a los médicos que hicieron el ARNM en relación con la vacuna del COVID. Se le dio un premio Nobel. Esa es una manera de incentivación
a los creadores. Y wow, ¿quién no tiene un premio Nobel? Y dice uno. Pero lo interesante desde esa perspectiva es que ¿a quién se le da el derecho de autor? A Pfizer, a Moderna fundamentalmente. Es decir, esa es una cuestión, me parece que sí es necesario reflexionarlo. Estamos viendo que hay una serie de creaciones en donde, de acuerdo con los parámetros y lo que dices tú, no hay participación del ser humano. Hay que incentivarlo de otra manera. Hay que incentivar al creador de los algoritmos y de todos los elementos de carácter técnico, que lo conocemos también mediante el conocimiento del Internet, por ejemplo, ¿no? Sabemos bien que es un hardware y un software, y quién lo crea. Entonces hay que incentivar a esos, no el producto. Lo que quizás sea, y eso te lo planteo como pregunta, lo que quizás sea problemático es hacer una diferencia entre la creación de la máquina y la creación del ser humano. Porque cualquiera, tú hiciste un ejercicio interesantísimo sobre un poema, pues pudiste habernos dicho que era de la máquina, y como dices, lo hubiera sido a derecho de autor, de autor. ¿Cómo hacemos la diferencia de quién es quién? Yo creo que ese sería el problema. No tanto el creador, porque los creadores, de acuerdo con los parámetros de derecho de autor, son muy claros, son parámetros muy claros, sino cómo hacer que haya una diferencia entre lo que es la creación de una máquina y la del ser humano, porque ahí el ser humano, al decirse autor, se está engañando de alguna manera, y eso es lo que no se cree. El derecho de autor lo tiene el que creó la máquina, el que creó el sistema, o propiedad industrial. Y eso yo creo que para mí sería, de acuerdo con tu exposición, que fue, insisto, clarísima, yo diría que ese es realmente el problema. ¿Cómo se resolvería? Tenía que llegar a la intervención del doctor Manuel Becerra, y pues tenía que llegar en su momento, y plantea pues claramente lo que hoy en día constituye el dilema irresoluble, evidentemente, todavía en el foro internacional, porque claramente también, Manuel, hay una interactuación entre distintos sistemas de protección que tienen que ver, por un lado, con el otorgamiento de patentes, o el otorgamiento de modelos de utilidad, o el otorgamiento de diseños industriales a quienes intervienen en los procesos de diseños de máquinas que arrojan resultados específicos, versus el derecho de autor de todo aquel que programa, diseña y de alguna manera pone a disposición un programa de cómputo que provoca resultados específicos, y que a su vez interactúa con quienes tomamos beneficio de esos programas de computación, para que a través de las indicaciones o instrucciones que nosotros mismos le damos, arroje un resultado específico, lo cual hace que haya distintas capas en donde pues en algunos seguramente interactúan unos con otros, y en otros hay evidentemente una un resultado que es independiente de todos los demás que ya aparecen, digamos, en la base de esta cadena de distintos colaboradores. Es cierto, de alguna manera, lo que planteas como un ejercicio, no te diría interdisciplinario, porque cuando un desarrollador, como lo fue en su momento Bill Gates, no solamente pone a disposición del mundo en su totalidad procesadores de textos, procesadores de datos, un software que empieza a ser mucho más amigable en la facilitación de resolución de problemas de nosotros, los usuarios convencionales. Él demanda efectivamente un esquema de protección que lo recompense y que de una o de otra manera le reconozca igualmente derechos exclusivos que pudiera oponer, y por eso imponen el modelo del derecho de autor
versus cualquier otra discusión que en su momento existió para saber si esto era modelo, un programa de cómputo debía ser protegido a través de las patentes. A nadie le gustó el modelo de patentamiento porque era de protección temporal, había que agotarlo en país por país, era demasiado costoso, no se agotaría el requisito de originalidad o de novedad ni la aplicación industrial, hasta que alguien decide que es derecho de autor porque hay una asimilación a las obras literarias y ahí le pegan. La verdad es que le pegan al blanco, es un billete premiado de lotería porque en automático el programa adquirió reconocimiento a nivel mundial por la vida del autor y 50 años después de su muerte en el mejor de los escenarios, y se estableció ahí sí que lo que se protegía era el programa per se y no necesariamente lo que era, digamos, el procedimiento que los propios algoritmos de alguna manera incorporaban en cada programa para ofrecer el resultado específico que se estaba deseando. Entonces había que separar que una cosa era el Word como tal y otra cosa el poema que yo escribía utilizando el programa de cómputo per se. Punto. Entonces estableció al menos esa diferenciación. Hoy estamos justamente en esta discusión en donde a mí no me queda la menor duda de que todos los desarrolladores de las aplicaciones de inteligencia artificial son autores de las aplicaciones de inteligencia artificial y que el sistema les reconoce como tal un derecho de oposición, un derecho exclusivo, un derecho de autor, todo lo que finalmente el sistema tradicional, convencional de derecho de autor les ofrece. El problema es que si nosotros hoy estamos basando la protección o aparentemente discutiendo sobre la base si la condición estética de las obras es lo que termina el grado de protección, estamos contra la pared, porque todo lo que es producto de la inteligencia artificial reúne en exceso una condición estética. El poema que yo logré de alguna manera que se escribiera en cuestión de 5 segundos no habría sido cuestionado por una sola autoridad administrativa de derecho de autor en ninguna parte del mundo, en ninguna. Y si yo lo hubiera trasladado en forma manuscrita, ni siquiera habría habido un proceso que permitiera, a través de la aplicación de una tecnología de inteligencia artificial, descubrir que era producto de la inteligencia artificial, que no sea mi propia confesión y un principio ético de decir, esto no lo escribí yo, di la instrucción de que se escribiera, pero no es mi pensamiento ni mi forma de expresión la que está impregnada en el resultado obtenido. Entonces aquí involucramos un factor que no hemos discutido en toda esta tarde y que hoy no lo vamos a hacer ya, que es la ética en la aplicación de la inteligencia artificial. La ética en la aplicación de la inteligencia artificial, porque es, y no puede ser sino un principio de ética el que determine cuándo uno efectivamente es el autor del resultado que se buscaba y cuándo es la opresión de un simple botón la que provoca la creación de algo que cumple con un requerimiento estético, artístico, de armonización, de armonía literaria, de todo lo que uno pueda. Y fíjense cómo en este momento seguimos en un debate entre el gremio de los actores de los Estados Unidos y el sindicato, es decir, el sindicato de actores de Estados Unidos versus la gran industria, la poderosísima industria audiovisual de los Estados Unidos, en donde el tema central de la discusión radica en inteligencia artificial, sustitución de voces, sustitución de personajes, desplazamiento del trabajo humano, temas que evidentemente empiezan a, de alguna manera, preocupar al gremio, como hace casi 100 años sucedió con la aparición del fonógrafo y que trajo como consecuencia el desplazamiento del trabajo en vivo de los músicos y los ejecutantes por espacio de casi 50 años. Hasta 1961, cuando finalmente, a través de la Convención de Roma, se reconoce el derecho de los artistas, intérpretes, músicos, ejecutantes a verse remunerados por la utilización del trabajo fijado sobre una base material. Lo mismo está pasando con los actores el día de hoy. 100 años después, estamos en la discusión del desplazamiento del trabajo en vivo por el trabajo de la tecnología. Y ese es otro elemento que finalmente hay que poner en la discusión, en la palestra. Uno más a la reflexión. Entonces es un tema que da para sumar factores. Si puedo. No sé si viste las noticias que la semana pasada se reunió un grupo de gente a nivel de Estado y no solamente de Estado, de empresas, buscando un tratado internacional sobre inteligencia artificial, cosa que
me temo que no lo van a resolver por esa vía de tratado internacional. A ver, la semana pasada el mismo presidente Biden en una conferencia de prensa emitió una orden ejecutiva y dio un discurso diciendo que la inteligencia artificial ha llegado para cambiar y modelar el mundo de aquí en adelante. Para lograr que se diera digamos, la aprobación de los tratados de la OMPI sobre derecho de autor, sobre interpretación, ejecución y fonogramas, del año de 1996 pasaron casi 20 años de discusiones en los comités de expertos antes de que se pudiera convocar una conferencia diplomática en donde después de 20 años ni siquiera hubo consenso en el artículo 1 del propio tratado de la OMPI para decir que era la reproducción. Imagínense, es decir, es motivo de una declaración concertada después de 20 años de discusión. Entonces, si hoy estamos empezando la discusión de la inteligencia artificial, pues probablemente a lo mejor para el año 2040 tengamos 2 tratados internacionales o un tratado internacional que aborde, es decir, en ese momento el tratamiento que le vamos a dar a este tema desde la perspectiva del derecho de autor, o no, a lo mejor esta es una materia que un día, es decir, hoy que estamos a lo mejor en la misma, o sea, en una vía que va en una sola dirección, hoy a lo mejor encuentra un camino que la lleve hacia finalmente un derrotero totalmente distinto y pronto se concluya, esto no es un tema de la propiedad intelectual, sino un tema que debe ser regulado a través de una legislación que hoy es inexistente, llámese como cada quien le quiera poner de nombre. Así es que la realidad es que creo que la moneda sigue en el aire y reflexiones como las que tanto Ana como Carmen, como tú, como Rafael, como quienes seguramente hoy nos acompañan han hecho, pues son los que enriquecen este debate y seguramente serán los que en el futuro pues sirvan como fundamento para tomar las decisiones que pues finalmente correspondan. Así es que pues agradecer nuevamente a todos mis colegas esta invitación al seminario permanente, esta penúltima plática y pues sobre todo el que me hayan hecho el honor de invitarme pues a esta que yo siempre diré, pues ha sido mi casa y lo seguirá siendo toda mi vida. Así es, José Luis, y siempre eres bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, finalmente yo no tengo más que agregar, me parece muy acertada y muy precisa la exposición y las reflexiones que nos compartes. Y yo solamente quisiera recalcar, como lo hago en mis clases a los alumnos, que los principios fundamentales del derecho de autor ahí siguen vigentes, y aun cuando en muchas ocasiones se ha augurado su extinción, aquí sigue, después de tantos años. ¿Por qué no habría de ser esta una más? El derecho de autor va a seguir siendo, durante mucho tiempo, el derecho de autor. Así es que lo primero que les digo es que primero tienen que entenderlo, aprenderlo, para después tener en sus manos la posibilidad de opinar sobre un cambio tal vez, o esta bifurcación que pueda haber en los casos de inteligencia o de los productos generados por inteligencia artificial. Entonces yo solamente insistiría en esa parte que para mí sigue estando más vigente que nunca el derecho de autor, cuestionado, pues ya, tú lo has dicho muy acertadamente, cuántas veces no hemos acudido a su velorio. Sí. Sería tanto como decir, bueno, pues entonces si el derecho de autor se va a morir, pues entonces ¿para qué nacimos? Ya, mejor ya que estamos aquí, José Luis, y ya no va a haber derecho de autor. Pero bueno, con esto concluimos esta parte de los comentarios de los organizadores y damos paso a las dudas por vía remota, a través de Zoom. Por favor, Ana, ¿los tienes? Sí, bueno, nos preguntan, y también aprovecho para invitar a la gente que nos acompaña en Zoom, si quieren escribir su pregunta en el chat. Dice María Guadalupe, me parece importante saber hasta qué punto puede ser usada la inteligencia artificial dentro de las artes plásticas, por si existe algún porcentaje que dicte la autoría del artista. Por ejemplo, ¿no? El arte contemporáneo emplea todo tipo de medios, y si será que el derecho no le está dando la protección adecuada para poder fijar un marco de referencia en el uso de esas herramientas. Y si en México existe algún tipo de iniciativa para regular la práctica. Gracias. No hay evidentemente ningún parámetro que determine porcentualmente la aportación que deba corresponder a un ser humano versus digamos, las aportaciones que la propia inteligencia artificial realice. El criterio general que hasta hoy hemos encontrado es que cuando hay
una intervención preponderante de un ser humano, el derecho de autor protegerá aquello que sea resultado de su acto de intervención, no así en lo que constituya la aportación de la inteligencia artificial per se. Entiendo que esta puede ser una respuesta total y absolutamente ambigua. Hoy les puedo decir que la Oficina, digamos, Nacional de Derecho de Autor, el INDAUTOR, no tiene aún, hasta donde yo tengo conocimiento, un formulario que identifique de forma expresa al momento de llevar a cabo la inscripción de una obra, tanto en el ramo literario como artístico, si hay o no intervención de una aplicación de inteligencia artificial, efecto de que así se consigne en el certificado correspondiente, lo cual haría, desde el punto de vista, digamos, simplemente práctico, que todo aquello que hoy exista sea materialmente perceptible a través de los sentidos y sea el resultado de un acto de intervención humana, caiga dentro de los géneros protegidos por el sistema pues nacional de derechos de autor. Y entiendo bien que en las expresiones de arte contemporáneo, en muchos actos de intervención, lo que se llaman las intervenciones, en estas formas de expresión que son dinámicas y que no solamente tienen movimientos, sino que son cambiantes en cuanto a su contenido de forma rutinaria, haya, digamos, siempre estos cuestionamientos del sistema, digamos, tradicional de protección y el alcance que éste eventualmente llega a tener. Así que no hay hoy, digamos, algo que responda de forma categórica a esta pregunta, ni tampoco hay desde la perspectiva de la ley nacional, ni siquiera a nivel de discusión por parte de Congreso de la Unión y de nadie en particular, una iniciativa que esté abordando aún este tema. Creo que aún es pronto para siquiera ponerlo en el debate cuando todavía a nivel mundial existen ni siquiera iniciativas que estén de alguna manera respondiendo a los principales cuestionamientos. Ahora bien, si es de su interés, yo le sugeriría que visitara la página web de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, es el US Copyright Office. Ahí hay ya a disposición de todos los usuarios un manual que identifica todos los procedimientos de inscripción de obras en las que hay, digamos, un acto de intervención de inteligencia artificial, expresando en 10 o 12 puntos todos los criterios aplicables para su registro. Es un documento que vale la pena de alguna manera identificar, porque es la oficina que al día de hoy, a nivel de caso práctico, es la que más ha recibido ya solicitudes de inscripción basado en un sistema que exige el registro como condición para poder emprender acciones jurisdiccionales en defensa de los derechos, y entonces es en donde más negativas y concesiones han existido hasta la fecha. Muchas gracias. Esta otra pregunta tiene que ver más con lo que se percibe como arte desde el derecho, ¿no? Y más o menos algo ya abordaste en tu exposición. Dice, los conceptos utilizados son limitados, los que se usan en el derecho para percibir algo como arte. Por ejemplo, la banana de Mauricio Catalán podría ser objeto de protección de derecho también. A ver, hay un cuento corto, así como el que Rafael expresó, leyó o declamó hace un momento, de un autor guatemalteco que dice, y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Y ese es un cuento corto. La pregunta es si encuentra o no protegido por el derecho a autor. La realidad es que esta es una materia que no discrimina en función del mérito artístico, sino simplemente si lo que se expresa satisface o no el requisito de originalidad. Y la originalidad finalmente queda resuelta en el momento en que lo que se expresa no es copia de algo preexistente. Al final de la historia, no es el registro o la inscripción lo que determina la existencia de una obra protegida, sino en última instancia la decisión de una autoridad judicial que la califica frente al cuestionamiento de alguien que de alguna manera pone sobre la mesa de discusión si efectivamente se satisface o no lo que el Sistema Nacional de Derecho de Autor del país de que se trate prevé para el otorgamiento de la protección respectiva. Entonces, no hay ninguna ley de derecho de autor que de alguna manera establezca que a través de un mecanismo de calificación
se determine la existencia o no de la protección del derecho a autor. No es necesario inclusive el registro para aspirar a ello, siempre y cuando, de acuerdo con lo que la ley nacional establezca, la obra, en algunos casos, se fije sobre un soporte material que sea perceptible a los sentidos, independientemente del destino, del mérito y de la forma de expresión elegida. Eso es lo que determina la protección. Entonces, no hay tampoco para esta pregunta en específica una respuesta que sea categórica para establecer la frontera entre lo que es protegible y lo que no lo es. Hay un artículo expreso dentro de la Ley Federal de Derecho de Autor que establece que no es objeto de protección, y entre otras, digamos, excepciones están los principios, fórmulas, soluciones, método, digamos, el aprovechamiento de las ideas contenidas en las obras o el aprovechamiento industrial de las ideas contenidas en las obras. Tampoco están protegidas las meras instrucciones, ni de alguna manera, ni los formatos, ni tampoco las leyendas o dichos populares o refranes populares. Sí, hay todo un catálogo de temas expresados en el artículo X, la verdad es que no recuerdo si es el 14, sí, decir el 16, pero es el 14 que establece los casos no protegidos por el derecho a autor. Bueno, aún en ese escenario es posible establecer con toda claridad que algo que está incluido ahí no sea efectivamente una forma de expresión original que amerite o justifique la protección del derecho a autor. Así que, caray, es otra de esas preguntas que tristemente no admiten una respuesta de sí o no, simplemente porque lo que se plantea puede estar indistintamente en esa frontera que a veces es absoluta y totalmente imperceptible entre lo que es objeto de protección y lo que está excluido conforme al sistema normal, tradicional, nacional de derechos de autor, ¿no? Bien, ahorita con lo que comentabas, me acordé del ejemplo que nos pusiste de la fotografía tomada por el satélite, Sí. ¿no? Esta fotografía tomada por satélite, las fotografías de la Tierra tomada por satélites tampoco han sido protegidas, objeto de protección, o sea, son explotadas de forma indiscriminada, en tanto que son compartidas con... Bueno, es que, digamos, en aplicación del principio del acto de intervención humana, por más allá que cada fotografía refleje un planeta Tierra de una forma espectacular, unos con nubes, otros sin nubes, otros con tormentas, otros, etcétera, pues son, digamos, el resultado de un proceso de repetición realizado por una máquina con una instrucción específica que lo que hace es abastecer de información a bases de datos que lo que buscan en muchos otros casos es temas de pronósticos de tiempo, anticipación de eventos o fenómenos naturales, etcétera. Entonces, pues la toma de esas fotografías evidentemente no lesiona los derechos de terceros, en tanto, de acuerdo con el sistema, por lo menos que prevalece en México, no identifican un autor que pueda ejercer un derecho a oposición. Pudiera ser que desde la perspectiva del derecho norteamericano el resultado fuera distinto, porque reconocen como autores no necesariamente solo a la persona física, sino inclusive instituciones, corporaciones, o en el caso de los fonogramas, inclusive el resultado de la producción o fijación de una serie de sonidos sobre una base. Entonces, ni todos los sistemas le dan el mismo tratamiento, ni necesariamente lo que en un sistema no está protegido, en el otro en automático va a tener el mismo tratamiento legal, ¿no? Hay una protección rara sobre la imagen, ¿no? Hay una protección sui generis sobre la imagen, efectivamente, y depende eventualmente del sistema en donde se reclame la protección. Insisto, en la ausencia de una persona física a la que se identifique como creadora, pues puede convertirse en un evento que excluya la protección en el régimen aplicable en nuestro país, lo que no necesariamente sucedería por igual en el régimen norteamericano, en donde pues el sistema de copyright evidentemente alcanzaría para reconocerle protección a una obra, aún en un caso de ausencia de un individuo que físicamente se haya encargado de tomar la fotografía, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos que pedir una autorización a la NASA, me acuerdo, cuando sacamos un atlas de la Ciudad de México para incluir una foto en la tapa. Es correcto. Es correcto, y por ahí el sistema de alguna manera se va complicando.
cuando uno lee contratos discográficos o contratos editoriales y encuentra que el territorio de explotación dice el universo entero, dice, vaya, esto es un despropósito. De repente uno se da cuenta que hoy en día existen estaciones espaciales que están ya de alguna manera estacionadas fuera de la órbita del planeta Tierra, en donde se llevan a cabo usos y explotaciones de obras protegidas. Entonces la pregunta es, ¿qué ley resulta aplicable para cuando un astronauta decide ponerse a cantar una canción de un reconocido compositor o músico de cualquier nacionalidad? Entonces uno es en donde empieza a entender por qué los contratos hablan del universo, del sistema solar, como un territorio regulado a través de disposiciones contractuales, ¿no? Ya no tenemos más preguntas, ¿verdad? Bueno, creo que han sido todas las preguntas. José Luis, nuevamente reiteramos la felicitación por esa magnífica exposición y por haber aceptado la invitación de venir nuevamente aquí al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y pues bueno, con esto damos por terminada esta penúltima sesión de este segundo semestre de 2023 del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. Y pues los invitamos a que estén atentos de nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias y te damos nuevamente un aplauso. Gracias, José Luis. Felicidades.